De Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. Vemos lo que dice siempre en estas cartas, ¿verdad? Siempre con este distintivo del apóstol, ¿verdad? Siempre se distingue de esta manera. Amén. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí podemos ver primeramente la autoridad con la cual se escribe la carta. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Y apóstol no de cualquiera, sino llamado por Cristo, apóstol de Jesucristo. Amén. Ese es el llamado, y es lo mismo nosotros también. Cada uno de nosotros que ha sido llamado, no ha sido llamado por un hombre. Por eso cuando alguien le pregunta a usted, ¿por quién? ¿Quién te ha puesto a predicar? ¿Quién te ha llamado a predicar? Y usted tiene muchos versículos bíblicos de los que hemos creído en Cristo. Tenemos muchos pasajes bíblicos los cuales nosotros podemos presentarlos. El que creyere y fuere bautizado, de ahí ustedes vayan y hagan discípulos. El que había creído, ¿cuál es la responsabilidad que tenía? Ir a predicar la palabra. El que ha creído va a hablar de lo que ha creído. Pablo está hablando de lo que creyó que Cristo lo había llamado. Cristo lo llamó a ser apóstol, Cristo lo llamó a predicar a los gentiles, Cristo lo llamó y Cristo lo capacitó a llevar esta misión. Amén. Y es lo mismo nosotros. Si nosotros de verdad hemos creído en Cristo, que Cristo nos ha llamado, que Cristo nos ha salvado, que Cristo ha hecho una obra poderosa en nosotros, vamos a hablar de eso. Amén. ¿Y la autoridad quién es? Cristo, porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha alcanzado, porque a veces la gente quiere, de cierta manera, hacer estas preguntas. Porque en cierta ocasión me hicieron esta pregunta a mí: ¿pero con qué autoridad predicas? ¿Han visto milagros donde ustedes se reúnen? Esa es la pregunta que hacen. El milagro más grande que usted puede ver en su propia vida es la transformación que Cristo ha hecho, si usted ha creído. Amén. Porque la gente, cuando se habla de milagro, quiere ver sanidades, quieren ver cosas visibles. Pero cuando Pablo predicaba, siempre él se presentaba, y como dice él y decía, y las cartas siguen hablando de lo mismo, dice: no venimos con palabras solamente, sino con demostración. ¿Cómo demostraba Pablo que de verdad Cristo lo había alcanzado, que Cristo lo había llamado? ¿Cómo lo hacía él? Se presentaba: ustedes bien conocen quién era yo. ¿Sí o no? Bien conocen quién era yo. Antes en el judaísmo yo aventajaba a todos mis contemporáneos, ¿sí o no? Y presenta su carta. Presenta y se presenta lo que era. Ahora no predico eso, no predico circuncisión. Ahora predico a Cristo. Y si predico a Cristo, ¿por qué hoy soy perseguido? ¿Por qué hoy me detestan? ¿Por qué hoy me odian? ¿Por qué? Y ponía estos ejemplos. Si yo predicara la ley, todavía ustedes me amaran, ¿verdad? Eso le decía también cuando se presentaba. Amén. Entonces había una prueba visible de lo que Cristo lo había llamado, de lo que Cristo había hecho en él, la transformación que Dios había cambiado el corazón de Pablo.
Entonces, esta es la autoridad de él. Llamado por Cristo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, y no es por voluntad de él, no es porque él quiera ser apóstol, no es porque él quiera, sino porque es la voluntad de Dios. Y es lo mismo nosotros, por la voluntad de Dios nosotros hemos sido alcanzados, por voluntad de Dios Él se ha fijado en nosotros, nos ha llamado, Él nos ha alcanzado, Él nos ha limpiado, Él nos ha redimido, Él nos ha santificado, Él nos ha dado vida eterna, por voluntad de Dios. Amén. No es por voluntad nuestra, no es porque nosotros nos pusimos enfrente de Él y Él nos vio bonito y Él nos vio grandes joyas buenos para predicar. No, es porque a Él le plació. Amén. A Él le plació alcanzarnos a nosotros. A Él le plació limpiarlo y sacarlo a usted de lo más podrido. Amén. Sacarnos de ahí, de donde nosotros no valíamos nada, hermanos. Y es así de lo que Pablo está hablando también, y dice, por la voluntad de Dios. Todo es por la voluntad de Dios. No es porque yo era estudiado, no es porque yo aventajaba a mis contemporáneos, no es porque yo era maestro de la ley o era doctor de la ley, no por eso. Dios puede levantar a una persona que nunca haya ido a la escuela y predicar mejor que el apóstol o mejor que cualquiera de nosotros también. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacerlo, pero Dios le place llamarlo a usted, llamarme a mí, sacarlo de la inmundicia, limpiarlo. ¿Para qué? Para que sea un vaso útil al Señor. Y Pablo es un vaso útil al Señor, y él lo reconoce, que solamente es un colaborador de Cristo. Y esto es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, Pablo ha sido llamado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a 9:15 de Hechos, donde podemos ver esta narrativa. 9:15 dice: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto es el llamado que hace Pablo también a todo aquel que quiera vivir piadosamente, a todo aquel que quiera glorificar a Dios con su manera de vivir. Dice, padecerán persecución, mas los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero si nosotros queremos vivir piadosamente, queremos glorificar a Dios, vamos a ser rechazados y vamos a ser odiados, porque así está escrito. El que quiere vivir de acuerdo a esta doctrina, de acuerdo a esta palabra, va a ser rechazado. Amén. Y aquí hay algo muy interesante, que el ministerio no nace de ambición humana, de deseos humanos. Pablo tenía el deseo de ir a predicar ante los reyes, ante los gobernantes. No, la respuesta es no, porque Pablo nunca menciona esto, sino que podemos ver lo que dice el libro de los Hechos. Porque instrumento útil me es este, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, instrumento útil, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Siempre cuando Dios ha llamado a un hombre, el hombre siempre no ha querido esto, sino que es la voluntad de Dios. Amén. Aún cuando Dios en el Antiguo Testamento llamaba profetas, llamaba personas a llevar su palabra, los hombres no tenían ese deseo. Amén. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser odiados, porque sabían que iban a ser rechazados, porque sabían que los iban a odiar.
Porque cuando se lleva la palabra de Dios sin quitarle, sin ponerle, sin añadirle, sin agregarle, sino tal y cual se envía, entonces la palabra de Dios cae mal. Pero cuando se le quita, cuando se le pone o cuando se le añade, cuando va una palabra distorsionada, cuando va una palabra, hermanos, mezclada ya con pensamientos humanos, con deseos humanos y ciertas palabras de Dios ahí, entonces ya eso se llama, ya va adulterada. Palabra adulterada. La palabra está adulterada, entonces ya no sirve. Ya no es palabra de Dios. Desde el momento que el hombre pone pensamientos propios, ya no es palabra de Dios. Pero cuando se da la palabra verdadera, conforme a lo que Dios ha dicho, se predica la palabra conforme a lo que Dios dice, entonces habrán consecuencias. Entonces habrá problemas y entonces habrá rechazo de parte de los oyentes. Y aquí vemos que la voluntad de Dios es esta. Vemos que Dios lo llama. No era el deseo de Pablo, no era el anhelo de Pablo, no era el deseo de él presentarse entre los reyes, presentarse ante la nación del pueblo de Israel, sino por la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros que conocemos la historia podemos ver bien, ¿verdad? Que él no andaba buscando esto, que él andaba persiguiendo, pero en ese de perseguir se le aparece Jesús. Se le aparece Cristo y entonces comienza a predicar de aquel que había encontrado. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque cuando Cristo nos encuentra, Cristo nos alcanza, entonces nosotros hablaremos de aquel que nos ha alcanzado. Amén. Es muy importante. ¿De quién estamos hablando nosotros? ¿De Cristo o de quién? Si Cristo nos ha alcanzado, vamos a hablar de Cristo aunque nos rechacen. Amén. Porque el corazón ha sido persuadido por Cristo. Porque el corazón ha sido transformado por Cristo. Porque el corazón ya ha sido un corazón nuevo. El corazón viejo ha sido sacado por Cristo. Amén. Y si Cristo está en nosotros, vamos también a ser de la misma manera. No por voluntad nuestra, no por voluntad de la carne, sino por la voluntad del Espíritu de vida en Cristo. Por la voluntad de Dios que ya está en nosotros, el Espíritu Santo. Vamos a hablar. Ya no nos importa si nos odian, nos desprecian, ya no importa, porque nosotros no importamos, quien importa es Cristo. Amén. Y eso lo tiene muy claro Pablo. Pablo lo tiene muy claro. Amén. Que ya él no importa, lo que importa es Cristo. En su vida y en todo su diario vivir. Después dice, por voluntad de Dios, y también está, dice, con el hermano Sóstenes. Aquí podemos ver algo bastante importante, y en todo lo que hemos leído las cartas de Pablo podemos ver el compañerismo que siempre tiene, ¿verdad? Siempre hay alguien que le acompaña, siempre hay alguien que está con él, siempre hay alguien que va caminando con él. Entonces, podemos verlo claramente, que el hermano Sóstenes está con él. Y aquí muestra la humildad de Pablo, la humildad al incluir a otros colaboradores junto a él. Él nunca se presenta solo, siempre presenta a los que están con él, a los que le ayudan, a los que están parados firmes en la brecha y caminando y llevando la palabra. Y él dice, aquí está Sóstenes conmigo. Mi hermano Sóstenes está conmigo apoyándome. Y pudimos ver también en Colosenses, ¿verdad? Cómo habla de los colaboradores también, que ellos están dispuestos también. Y esa disposición, esa disponibilidad tiene que haber en los siervos que hemos creído que Cristo nos ha alcanzado, que Cristo ha llegado a nuestras vidas. Tiene que haber ese deseo en nosotros. Como siervos de Dios, como hijos de Dios. Hechos, vamos a leer Hechos 8, 18, 17. 18, 17. Dice: entonces todos los griegos, apartándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión
nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Aquí podemos ver la unidad, aquí podemos ver el compañerismo, aquí podemos ver cómo anda junto a demás hermanos siempre. Y eso es algo muy importante en la iglesia de Dios. Por eso Jesucristo también, cuando envió a los comisionados, cuando los comisionó a esos 70 que mandó, los mandó, ¿cómo dice? De 2 en 2. Y siempre es necesario, por eso es necesario el compañerismo en la obra del Señor, en llevar la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos nosotros vivir también, así como estos maravillosos ejemplos que tenemos del apóstol Pablo, siempre se presenta de la misma manera. Filipenses 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Siempre podemos ver compañerismo, siempre personas dispuestas, siempre personas. ¿Por qué? Porque Cristo ha llegado a sus vidas y a sus corazones. Amén. Y es necesario por eso mantenernos siempre unidos en la palabra, unidos en Cristo, unidos para que ese sentir que hubo en Pablo, ese sentir que hubo en Cristo, ese sentir que hubieron en estos apóstoles, ese mismo sentir esté en nosotros, para predicar la palabra, para llevar el mensaje. Bendito sea el Señor. Por eso podemos ver la humildad de estos siervos, y el siervo de Dios siempre debe de ser humilde. Amén. Siempre la humildad debe de gobernar nuestros corazones, porque eso es el llamado que nosotros tenemos, como dijo Cristo: sed pues mansos y humildes de corazón como yo lo soy. Y eso no es solamente de hacer una cara de humilde, sino vivir en ese sentir, vivir, estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Por eso necesitamos nosotros que nuestra autoridad sea la palabra de Dios, para que hagamos conforme a su palabra, conforme al llamado, conforme a lo que Él nos ha dicho. Amén. Que hagamos. Y esto es lo que Pablo hace también, y los demás que han creído también hacen lo mismo. Siguen el mismo ejemplo que Cristo les dejó. Y ese mismo ejemplo debe de continuar en la iglesia de hoy, en nosotros, fomentando siempre ese deseo de trabajar en equipo. Un trabajo siempre en equipo sale mejor, ¿verdad? Trabajando en equipo, llevando la palabra, o unos oran, otros predican, y ese es el sentir que había. Podemos ver que en el libro de los Hechos, podemos ver cuando Pedro estaba predicando y es agarrado, y dice que la iglesia, ¿qué hacía? Oraciones, ¿verdad? Estaban orando por él y Dios lo saca de allá. Y entonces es necesario por eso estar en ese mismo sentir, orar unos por otros, animarnos unos a otros. Amén. Después dice el 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí podemos ver la identidad, lo que identifica la iglesia de Dios que está en Corinto. Podemos ver que la iglesia no es de nadie. La iglesia dice que es de ¿quién? De Dios. Y tiene una dirección local. ¿A dónde está la iglesia? En Corinto. La iglesia de Dios que está, dice, en Corinto. La iglesia pertenece a Dios, no a los líderes, no a Pablo, no a Sóstenes, no a la cultura de Corinto. La iglesia pertenece a Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en mente, que la iglesia, aquí nosotros, ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros, ni aún a nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Aún nuestro cuerpo, dice la palabra en Corintios, que el cuerpo es de Cristo.
Ya nosotros no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel que murió por nosotros. Amén. Por eso debemos de entender que aún este cuerpo, ya nosotros no podemos decir, con mi cuerpo yo hago lo que quiero. No, sino hago la voluntad del Padre. Por eso Romanos 12:1 nos dice, hermanos, por la misericordia de Dios, les pido que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Ya ustedes no se gobiernan. Ya ustedes con Cristo, los que han muerto con Cristo, los que han resucitado con Cristo, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Ya no. Porque ustedes ya han pasado de muerte a vida. Porque ustedes ya han sido puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es por eso que va a hablar acerca de esto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Cuando se dice santificados en Cristo, ¿de quiénes está hablando? De todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Santificados en Cristo. Ya cuando yo digo, soy santificado en Cristo, la hermana me dice, soy santificado en Cristo, entonces nos distinguimos, ¿verdad? ¿A quién pertenecemos? Bueno, estamos en el cuerpo entonces. Somos miembros los unos de los otros porque estamos en el mismo Salvador. Amén. Cristo ha muerto por mí y Cristo ha muerto por ella. Cristo ha muerto por mí y por ella también. Entonces ya nosotros estamos en ese mismo cuerpo. Debemos de estar en ese mismo sentir. Tenemos que tener ese mismo deseo, anhelo, glorificar a Dios. Porque ese es el deseo que debe haber en nosotros. Que Dios sea glorificado en todo. En todo. A la iglesia de Dios que está en Corintios. Vamos a leer unos pasajes, vaya conmigo. Hechos 20:28. Dice Hechos 20:28 de la siguiente manera. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Dios, porque Cristo la ganó con su propia sangre. Aquí nadie es más que nadie. Por eso siempre lo decimos y lo volvemos a repetir porque escrito está. Aquí solamente somos colaboradores. Aquí solamente somos servidores. Aquí solamente el que nos ha llamado nos ha dado indicaciones de lo que nosotros debemos hacer. Amén. Aquí nadie puede obligar a nadie. Aquí todo se hace voluntariamente. ¿Sabe por qué se hace voluntariamente? Porque el que lo ha llamado a usted va a poner el sentir en usted. Gloria a Dios, aleluya. Va a poner el sentir en usted. Y si no hay ese sentir, pues, ¿será que está Cristo? ¿O será que sí? Por eso, es lo que estaba diciendo mi hermano. Dice que el que ha creído a Cristo, dice la palabra de Dios, y es más, lo voy a leer, tiene el testimonio, ¿a dónde? En sí mismo. El deseo que él tiene no viene de su carne. Viene del Espíritu. 5:10, primera de Juan. Ahí lo dice. Y eso es muy importante. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Sí ve? Las obras que usted hace no es que lo salvan, sino que demuestran quién está en usted. Amén. Es muy importante no solamente saberlo, sino aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué deseos? ¿Cuáles son los deseos que más están en mi corazón? Y cada uno lo sabe. Yo no puedo
decirle a cada uno el deseo de cada uno. Cada uno sabe el deseo que hay. Entonces allí usted, como dice la palabra de Dios, que el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Siente los deseos. ¿Qué deseos tiene de hacer? ¿Qué cosas están, digamos, teniendo prioridad en nuestras vidas? ¿Qué cosas priorizamos? ¿Qué cosas nacen en nuestro corazón? Entonces, eso testifica quién está en usted. Eso es lo que testifica. Pablo testificaba que Cristo estaba en él. ¿Por qué? Por lo que él hacía. No es porque eso lo salvaba, sino testificaba quién había llegado a su vida. Quién había tomado el gobierno de su corazón. ¿Quién estaba gobernándolo? Y ahora la pregunta a nosotros, ¿quién nos está gobernando? Porque aquí no lo gobierna el que predica. Aquí, por eso digo yo, aquí no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Si Cristo está en nosotros, entonces vamos a tener esos mismos deseos. Amén. Y esa es la autoridad. Aquí... Pero la gente sabe lo que quiere la gente. Tener a alguien que le esté mandando, hermano haga esto, hermano haga lo otro, hermano haga aquí. ¿Sabe por qué va a hacer las cosas la gente? Porque le dicen. No, aquí las cosas no se hacen porque el líder diga. Se hacen porque Cristo lo dice. Amén. Si Cristo está en nosotros, ¿verdad? Amén. Si Cristo, entonces tiene testimonio, dice, ¿en quién? En sí mismo, porque Cristo está en él. Por eso tiene el testimonio en sí mismo, porque Cristo está en él. Esto es maravilloso. Y aquí, esto es muy importante saber, que la iglesia pertenece a Dios y Dios es el que la gobierna. Amén. El predicador solamente, ¿sabe qué? Colaborador. ¿Qué significa? Alguien que está solamente haciendo el trabajo también que se le ha mandado a hacer. Amén. Por eso Jesús le dice a los discípulos o a los apóstoles, ¿verdad? Cuando ustedes hagan lo que digan, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque no han hecho más, sino lo que se les mandó a hacer. Eso es un hecho. Y eso es lo que hacemos nosotros. Colaboradores, siervos, pastor. ¿Quién es el pastor? Eso debemos de entenderlo. Debemos ponerlo aquí, mire, ve, en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Aquí yo soy el pastor, aquí tiene que... No, usted no tiene que obedecerme a mí. Tiene que obedecer a Cristo, si Cristo está en usted. Amén. Cristo. Siempre las escrituras priorizan Cristo. Pablo nunca dice obedezcan a mí. Ser imitador de mí. ¿Sí o no? Nunca Pablo dice, hey, miren lo que ustedes... No, yo estoy imitando a alguien más también. Yo no estoy haciendo las cosas por mi propia iniciativa, sino que estoy imitando a alguien más. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Imítenme a mí entonces. Si yo estoy imitando a Cristo, háganlo también. Y ese es el llamado a nosotros. Por eso Pablo aconseja, si ves algo bueno que un hermano está practicando, está glorificando a Dios con lo que practica, también puede imitarlo porque está imitando a Cristo también. Tenemos el mejor ejemplo, ¿verdad? Para imitar, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 2:9 también nos habla de lo mismo. 2:9, Primera de Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Aquí. Para que anunciéis. ¿Cuál es el propósito de ser nación santa? De ser pueblo escogido. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis. ¿Para qué fue elegido Pablo? Dicen Hechos. ¿Para qué? Para presentarse ante reyes, para presentarse ante gobernadores, para presentarse ante naciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Lo leímos, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros hemos sido elegidos, para eso nosotros hemos sido escogidos, no para estar y para gloriarnos y para decir soy salvo, no, para anunciar, para llevar, para predicar, para hablar de aquel que nos ha sacado de las tinieblas.
Ese es el llamado. Ese es el llamado que tenemos. No para que estemos solamente en las reuniones, no, para que sirvamos. Sírvanse unos a otros por amor a Cristo. Siempre el llamado cuando habla de servirse unos con otros, ¿por amor a quién? A Cristo. Bendito sea el Señor. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Qué maravilloso. De las tinieblas a su luz admirable. De esas tinieblas donde estábamos, Él nos sacó, Él nos rescató, Él nos regeneró. La iglesia pertenece a Dios, no a los líderes, como lo vuelvo y le repito, sino a Dios, ni tampoco a la cultura. Aquí nosotros pertenecemos a uno, y es aquel que pagó el precio por nosotros. Todo aquel esclavo, ¿verdad? Pertenece a aquel que pagó el precio, ¿verdad? ¿Sí o no? Esos somos nosotros. Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo derramó su sangre por nosotros, por cada uno de los que han creído en que Cristo ha pagado por ellos. Y cada uno de nosotros venimos a ser esclavos de Cristo, si es que de verdad le hemos recibido. Entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, en Cristo Jesús, llamados, ¿cuál es el llamado? A ser santos. Somos santos en Cristo, pero nuestro llamado es a ser santos. ¿Sabe lo que significa santo, verdad? Sabemos, ¿verdad? Ser santo significa apartado. Ok, ya somos santos en Cristo, pero dice Pablo, está diciendo Pablo, santificados en Cristo Jesús, llamados. Ya somos santificados en Cristo, pero tenemos un llamado. ¿Cuál es el llamado? A ser santos. Santo significa apartados. ¿Qué significa apartados? Usted puede leer 1 de Timoteo 2:19, que dice, y todo aquel que invoca y apártese de iniquidad, todo aquel. Entonces, apartado del pecado. Tiene que apartarse del pecado todo aquel que ha sido santificado. Apartarse del pecado. Porque ya ha sido santificado. No para ganarse la salvación, porque aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, porque ya ha sido santificado. Por eso, el llamado es a ser santo, apartarse del pecado. Amén. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así de fácil, así de sencillo. La palabra del Señor no es difícil, es sencilla, es fácil. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con personas débiles, no con inteligentes, sino con torpes, como usted y como yo y como Moisés dijo, ¿verdad? Soy torpe, Señor. O como aquel varón que dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ¿verdad? No está tratando con inteligentes. Aquí no hay sabios. El sabio es solamente el único y soberano Dios. Amén. Él es el único que nos enseña. Bendito sea el Señor. La posición nuestra es santificados en Cristo. Y el llamado es apartarse del pecado. Llamado a ser santo. Llamado a apartarse del pecado, en otras palabras. Porque eso significa santo. Apartado de o para qué, ¿verdad? Un propósito. Apartado del pecado para un propósito. Amén. Efesios 1:4. En Cristo Jesús. Alguien que lo tenga y me le dé lectura fuerte, en voz alta. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. ¿Sí ves? Llamados a ser santos, según. ¿De quién depende esto? ¿De usted o de Dios? De Dios. Llamados, dice, a ser santos, según nos escogió en él. Él nos escogió para un propósito. No es porque nosotros nos hayamos puesto,
es porque Él nos llamó, es porque Él nos escogió, es porque Él nos salvó para un propósito. Escogió en Él. ¿Quién es Él? Según nos escogió en Él. Aquí hay un personaje, ¿verdad? En Él. ¿Quién es Él? Cristo. En Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? ¿De los demás? No, delante de Dios. Delante de Dios. Tenemos que ser santos y sin mancha. Por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que ha sido escogido. ¿Qué significa? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si invoca el nombre de Cristo, si dice que Cristo lo ha salvado, si Cristo lo ha rescatado, si Cristo lo ha libertado, porque dice la palabra del Señor que nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu. ¿Cómo se le llama Señor? ¿Con la boca? Por eso dice, apártese de iniquidad. El hecho, cuando usted se aparta del pecado, ¿qué está diciendo sin palabras? Pertenezco a Cristo. Sin palabras, usted está diciendo pertenezco a Cristo. Sin decir que Cristo es su Señor, sus hechos demuestran lo que hay ya en su corazón. ¿Por quién usted ha sido escogido? ¿Por quién ha sido usted salvado? ¿Y para qué lo ha salvado? Para apartarme del pecado. Por eso dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él mismo. ¿Y cómo? En amor, dice, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, óigase bien, de su voluntad. No hay jactancia. La jactancia queda excluida. La salvación depende única y exclusivamente de nuestro Padre Celestial, porque Él se compadece del quien Él quiere compadecerse y tiene misericordia de quien Él quiere, ¿verdad? Lo dice Romano. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1:15. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la posición del cristiano. Esta es la posición del Hijo de Dios. El llamado que dice Pedro también 2, en Pedro 2 que leímos, ¿verdad? 2:9. Pedro 2:9 dice que Él nos llamó para que anunciáramos. ¿Cómo anunciamos? Apartándonos del pecado, anunciamos que Él es el que gobierna nuestra vida, que ya nosotros ya no gobernamos, sino que Cristo es el que está gobernando en nuestras vidas. Por eso dice que seamos llenos, ¿verdad? Sean Amén. llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu, somos gobernados por el Espíritu. Amén. Ser llenos del Espíritu. Ya sabemos que es el Espíritu ya, ¿verdad? No es aquellos pensamientos que llegan a usted, ¿verdad? No, es la palabra de Dios. Llénese del Espíritu. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, ¿qué son? Son Espíritu y son vida. Entonces, ¿quiere estar lleno del Espíritu? Lea la Biblia. Pero no la lea con el objetivo de saber. Léalo con el objetivo de ser transformado. Porque usted puede estar aquí podemos estar todos escuchando la palabra, pero si no aplicamos nada, ¿somos limpiados? Absolutamente no. Solamente estamos obteniendo conocimiento. ¿Y sabe para qué nos sirve ese conocimiento? Según lo que dice Pedro, tropezadero. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Para tropiezo sirve la palabra cuando se escucha y no se aplica. Entonces, esta es la posición nuestra, llamados a la santidad. La santidad es una posición legal otorgada no por méritos nuestros, sino por Dios en Cristo Jesús. Amén.
pero también es un llamado práctico a apartarnos del pecado. Todo aquel que ha sido santificado se aparta del pecado, porque está escrito: apartas de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartarse de todo pecado. Dice la segunda parte: los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí pues vemos esta dimensión universal, ¿verdad? Los que en todo lugar, ¿qué significa? Mundialmente, en cualquier lugar, en cualquier rincón, si hay alguien que invoca el nombre de Cristo, si hay alguien que dice que Cristo le ha salvado y que vive según lo que está diciendo, entonces es uno y es miembro del cuerpo de Cristo. Es miembro de la iglesia. Y es aquí donde aquellos que dicen que hay una iglesia y que esa iglesia es la católica, es allí donde usted nos puede decir: aquí está la palabra de Dios. No es pertenecer a un rótulo que diga católico. No es pertenecer a denominaciones. Es pertenecer y es estar en Cristo. Amén. Estar en Cristo. Y el que está en Cristo se aparta del pecado. Ese es el distintivo. Apártese de iniquidad. Todo el que está en Cristo ya no vive según sus deseos. Vive según la voluntad de Dios. Vive según la palabra. Vive según lo que Cristo le ha enseñado. Porque dice la Escritura que nosotros, si en verdad le hemos conocido, si en verdad hemos sido enseñados a poder conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Conforme a la verdad de Él, que está en Cristo. Según esa palabra, según esa verdad. Entonces, si no estamos viviendo eso, nuestras palabras no tienen ningún valor. Soy cristiano. Pablo hubiera podido decir: soy cristiano, yo creí en Cristo, pero si él testificaba otra cosa, de nada le servía. Pero él dice: no solamente vengo con palabras, sino con demostración. Vengo demostrándoles a ustedes. Y él podía demostrarlo muy bien porque a él lo conocían todos, ¿verdad? Todos lo conocían. Todos esos judíos, esos que estaban ahí en la secta, lo conocían a Pablo. Conocían quién era Pablo. Y algunos decían que estaba loco, ¿verdad? Algunos decían: ha quedado loco. Y así, también a nosotros nos van a decir de esa manera, que estamos locos. Pero la gloria es para Dios siempre. La gloria es para aquel que nos ha llamado por su gracia y por su excelencia. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahí otro pasaje en Efesios 4, del 4 al 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿A quién servimos entonces? ¿A quién obedecemos entonces? Por eso hay que asegurarnos si estamos en Él. Amén. Si hemos sido por Él enseñados, si hemos sido por Él llamados, si hemos sido por Él alcanzados como fue Pablo alcanzado. Y es por eso que hemos visto en Hechos cuál es el propósito y cuál es el propósito del que Dios ha alcanzado. Y es anunciar, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia y por su excelencia. Romanos 10:13. Dice:
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ninguna denominación, hermanos, tiene una fórmula para convertir cristianos. No hay fórmulas. Es Cristo. Amén. Solamente en Él, porque en ningún otro hay salvación. Todo aquel que invoca, todo aquel que ha recibido, todo aquel que ha creído que Cristo le ha salvado, formamos parte de ese cuerpo global. Somos parte de aquellos que invocan el nombre de Cristo en cualquier lugar. Donde haya un grupito reuniéndose, donde 2 o 3 estén reuniéndose, donde 2 o 3 o hayan más miles o 2000. Si están en Cristo, estamos y somos parte de esa iglesia gloriosa. Amén. Gloria a Dios. No se trata de un rótulo, no se trata de una denominación, se trata de Cristo. Porque ninguna denominación o ninguna religión puede salvar. Solamente Cristo. En Cristo hay salvación. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Porque todos compartimos a un mismo Salvador. Todos aquellos que nos apartamos del pecado. Porque ¿quién pone el deseo de apartarse del pecado? Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Tampoco pueden porque no tienen a Cristo. Para apartarse del pecado hay que tener un espíritu, ¿verdad? Amén. Y el espíritu es aquel que recibimos. Es aquel que Dios nos ha dado. Es el que da vida. Ese es el único, no hay otro. Bendito sea el Señor. Entonces dice, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también es nuestro. Cristo es la fuente de la vida. Él es la vida. El que está en Cristo tiene vida. El que está en Cristo tiene vida. Pero el que no está en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Aquí está el sustento también para el vivir cristiano. El sustento para el vivir cristiano. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está el sustento, la fuente, la provisión, que es la gracia. Por eso Pablo menciona, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia trabajo, pero no yo, sino ¿quién? ¿Sí ve? Todo aquel que ha recibido gracia, hermano, va a querer trabajar en el reino de los cielos. Va a querer trabajar en el reino de Dios. Cuando digo el reino de Dios es porque estamos en el reino ya. Amén. Es porque somos parte del reino. Es porque somos hijos amados. Es porque hemos sido comprados a precio de sangre. Estamos en el reino. Y si estamos en el reino, vamos a querer trabajar en el reino. Porque se nos ha dado y se nos ha otorgado, hermanos, una labor a cada uno de nosotros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Porque todos somos uno, pero el cuerpo es uno, ¿verdad? Siendo muchos, el cuerpo siendo muchos, pero el cuerpo es uno, dice la palabra. Por eso, trabajen, ministrense unos a otros, conforme el don de la gracia de Dios. Amén. La gracia tiene que hacernos trabajar. Si no, examinémonos. ¿Estamos en la gracia o no estamos en la gracia? ¿Tenemos gracia o no hemos recibido gracia? ¿O solamente está en el conocimiento, no en el corazón? Porque eso puede pasar. Estar solamente en el conocimiento, pero no estar en el corazón.
Saber la teoría, como dijo un predicador, pero no estar en la práctica. La teoría no salva, hermanos. La teoría no salva a nadie. Bendito sea el Señor. Esta es la gracia. La gracia, la que nos hace trabajar. La que nos hace decir, Señor, ¿cómo no estar agradecido contigo, Padre? ¿Cómo no ser obedientes? Romanos 5:1. ¿Cómo no estar agradecidos con aquel hermano que nos dio vida estando nosotros muertos? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Cómo no trabajar si ya hemos sido justificados? No se trabaja para ser justificado, se trabaja porque ya hemos sido justificados. No se gana para ganarse o para ser bien visto, sino porque ya nos vieron con buenos ojos. Ya nos recibieron, no nos pagaron como nosotros merecíamos, sino que nos dieron vida cuando estábamos muertos. ¿Hemos recibido vida? Amén. El muerto no puede trabajar, el vivo sí quiere trabajar. Cuando digo vivo no estoy diciendo que esté muerto, que no respire. Estoy diciendo vivo espiritualmente. Vivo en el espíritu. Entonces, si ya hemos sido justificados, hermanos, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta gracia nos hace trabajar. Este regalo, pues. Padre, aquí estoy, Señor amado. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero Señor, quiero trabajar. Quiero entregarme a ti, Padre Santo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que Cristo quería hacer también. La voluntad de Dios era su comida y su bebida. Así también, Señor, ayúdame a despojarme, a hacer morir lo terrenal en mí, Señor bendito. Porque Jesús nos dijo también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estas palabras nos hacen negarnos a nosotros mismos. Cuando vemos que aquel que nos llama y nos dice, si alguno quiere venir, niéguese. No puedes venir a mí si todavía tus deseos van a tener prioridad. Aquí hay un deseo el cual nosotros debemos de cumplir y es la voluntad de Dios. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial que por su gracia nos ha salvado, que por su gracia nos ha dado vida eterna. Y como dice también Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, digamos, la gracia, lo que nos hace trabajar, es porque ya hemos recibido ese regalo precioso. Si alguno está trabajando y que lo está haciendo esforzadamente para querer entrar al cielo, para ser bien visto por el Padre, que no lo haga ya, sino que confíe en lo que Dios ha hecho por él. Dios está pidiéndole que trabaje antes, sino que reciba la gracia primero. Amén. Para que luego trabaje, no para que se jacte, ¿verdad? Sino que trabaje por gratitud. Porque está agradecido por aquel que le ha dado vida eterna. Porque está agradecido por aquel que le ha llamado de las tinieblas y lo ha puesto en la luz admirable ya. Bendito Dios, aleluya. Esta gracia es el favor, el regalo, el favor que nosotros no merecíamos, el regalo que nosotros no merecíamos, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Pablo dijo que la gracia lo hacía trabajar también. Pablo sufría por la gracia. Pablo sufría, ¿por qué? Porque la gracia de Dios había recibido gracia. Y trabajaba, no él, sino la gracia. Hay algo que nos impulsa, no nuestra carne. Porque si lo hacemos con la carne nos vamos a saltar, ¿verdad? Pero si lo hacemos por la gracia, no hay jactancia. No hay jactancia. Sino que vamos a decir, gracias al Señor hago esto. Pues Él pone el querer y el hacer en mi vida. Si no fuera el Señor, no hiciera estas cosas yo. Lo hiciera con otro propósito o con otras intenciones, ¿verdad? Pero ahora,
La motivación es Cristo. Lo hacemos porque Cristo está en nosotros. Gracia. Tiene que haber gracia primero para que luego tengamos paz. Amén. Haberla recibido, ¿verdad? Quien recibe la gracia tiene paz para con Dios. Gracia, por eso Pablo siempre dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La paz es el resultado de haber recibido la gracia, de haber sido reconciliados con Dios. Y ambos provienen de Dios, no provienen de nosotros, provienen de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Recibiendo a Cristo nosotros tenemos gracia, recibiendo a Cristo nosotros tenemos paz. Todo aquel que recibe a Cristo tiene gracia y tiene la paz. Gracia y paz. Bendito sea el Señor de esa deidad divina. Que el Señor le bendiga y este ha sido el tiempo. Y así que sigamos firmes en el Señor. Que Él sea siempre glorificado en todo. Gloria a hermanos. Dios, aleluya. Amén. Así nuestro hermano queda con nosotros.